Buenas noches a todos. En la sesión de hoy vamos a continuar viendo lo que es la resolución de algoritmos, ¿listo? Entonces, hoy les quiero presentar un problema un poquito más singular, ¿ya? Entonces, les voy a escribir el problema, que luego obviamente nos vamos a dar unos minutitos para analizarlos, ¿de acuerdo? Y el problema nos indica y nos dice diseñar un algoritmo. Entonces, diseñar, elaborar, desarrollar, también lo vamos a entender como sinónimos, ¿de acuerdo? Que permita identificar si un número entero es positivo o negativo, ¿ya? Entonces, aquí obviamente tenemos que hacer el análisis de la entrada, el proceso y la salida, ¿no es cierto? Entonces, miren, nos pide hablar de un algoritmo o diseñar un algoritmo que nos permite identificar si un número entero va a ser positivo o negativo. Les voy a dar unos 2 minutitos para que analicen esta parte de la entrada, el proceso y la salida, y pues luego vamos a ir escribiendo en función a lo que me digan, ¿de acuerdo? Entonces 2 minutitos van a correr. Muy bien, ya ha pasado el tiempo que nos hemos dado para analizar este ejercicio. ¿Qué vendría en la entrada? Ya, un número, le podemos llamar n, digamos, ¿ya? Un número, está bien. Tenemos que pedir n, que va a ser obviamente un número entero, y miren acá vamos a tener ya entre las variables de nuestro algoritmo, pues n, que es un número entero. Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué hacemos en el proceso? Exacto. O sea, cuando un número entero es considerado como positivo, matemáticamente sabemos que si un número es mayor o igual a 0, entonces significa que es positivo, que es positivo, ¿no es cierto? Y si no es mayor o igual a 0, significa que es un número negativo. ¿Estamos todos bien en eso? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Entonces, miren, el proceso lo voy a escribir como les estoy indicando. Miren, si n es, y obviamente mayor o igual se escribe así, ¿no ve? En programación, ¿no ve? Los operadores de... ¿Recuerdan los operadores de comparación o de relación? Exacto. Un segundito voy a abrir los operadores. Entonces, este es el operador de comparación, ¿no? Y ya vimos nosotros más antes, cuando hemos visto los operadores aritméticos, que son, ¿no?, la potencia, la multiplicación, división, suma, ¿no es cierto?, el residuo de la división, etc. Hemos visto también estos operadores relacionales o de comparación, ¿no? Entonces, no olvidemos que estos operadores relacionales o de comparación, el resultado de la ejecución de estos es un valor lógico booleano. Cuando nosotros aplicamos estos operadores aritméticos en dos números, pues si son dos números enteros, el resultado va a ser otro número entero de la suma, lo propio de la resta. Si multiplicamos o multiplicamos dos números reales, pues el resultado también va a ser otro número real y etcétera, ¿no? Y acá el resultado de aplicar estos operadores relacionales o de comparación es un dato lógico booleano. Y los lógicos booleanos solamente tienen dos valores posibles. ¿Cuáles son esos dos valores posibles? ¿Se acuerdan? True o false, verdadero o falso. ¿No es cierto? Entonces, si vamos a hacer algo, ¿ya? Esto nos va a devolver o verdadero o falso. Esto es para el mayor, para el menor, la igualdad, un solo igual, menor igual, mayor igual que estamos aplicando ahora, y esto es el diferente o distinto que. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, aquí sería esto, ¿no? Si n es mayor o igual a 0, entonces, ¿qué haría? Podríamos tener aquí una especie de mensaje, ¿no es cierto?
¿Qué le puedo asignar yo? Y puedo decirle una cadena, si se me entiende, es un número positivo. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿Sí? Una cadena. La salida aquí va a ser ese mensaje. ¿Se entiende esto? Ahora, si no es, o sea, si n no es mayor o igual a cero, significa que ya es menor a cero. ¿Se entiende eso? Si n no es mayor o igual a cero, significa que ya es menor a cero. ¿Se entiende esa lógica? Entonces puedo decir si no, digo, si no fuera así, voy a colocar, para que se entienda, si no fuera así, entonces mi mensaje ahora va a ser igual a, digamos, es un número negativo. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Ahora, miren, en este caso, en este análisis, es necesario tomar, estamos tomando una decisión en base al resultado de una expresión que está utilizando operadores de relación o comparación, ¿ya? Todo lo que hemos escrito anteriormente a esto era secuencial. Por ejemplo, hallar el área de un cuadrado, leemos A, leemos el lado B, multiplicamos y mostramos. O sea, todas las líneas de, digamos, todas las líneas de código que escribíamos se ejecutaban. No se olviden que un programa es una secuencia de instrucciones y cada una de esas instrucciones se van a ejecutar. Y lo que estamos queriendo hacer acá nosotros, ¿ya? Es que no necesariamente el mensaje va a tener estos dos valores. Si se cumple una condición, pues el mensaje va a tener un valor. Y si no se cumple esa condición, pues el mensaje va a tener otro valor. O sea, no necesariamente va a ser este valor, podría ser este o viceversa. Entonces, en este caso, ya no todo el código se va a ejecutar. ¿Ya? Y eso está en función a una condición. ¿De acuerdo? Y en lo que es el pseudocode, o sea, ojo, acá, ¿no? Las variables que tuviéramos, este sería nuestro análisis. No sé si hay alguna consulta hasta acá, hasta el análisis que hemos hecho. Primero hasta el análisis, ¿no? De entrada, proceso y salida. Ahorita voy a escribir la otra variable más. ¿Esto se entiende, lo que acabamos de escribir? En entrada, proceso y salida. Ya, tendríamos una variable más, que sería el mensaje. ¿Qué tipo de datos sería el mensaje? Una cadena de caracteres, ¿no? Ya, entonces es otro tipo de datos. Miren, hasta ahí todo bien, ¿no? Entonces, miren, voy a tratar de codificar primero algunas cositas y luego les voy a enseñar a codificar esto y explicarles un poquito más a fondo cómo lo vamos a trabajar esto en el pseudocode. Entonces, acá tengo el algoritmo. Lo voy a llamar algoritmo ejemplo, ¿ya? Y voy a definir aquí las variables. Entonces, primero vamos a definir a nuestro n, ¿lo ven? Como entero. Ahí está. ¿Listo? Un poquito más adentro, les dije siempre, esto se llama indentado, les dije, ¿no? El indentado es una especie de sangría que colocamos para empezar a ordenar nuestro código, ¿ya? Y aquí voy a definir ahora una variable más que le vamos a llamar mensaje, le llamamos, igual le voy a llamar mensaje, como cadena. Aquí la cadena de caracteres se escribe así, como cadena. ¿Listo? Y miren, aquí tendríamos que leer el valor de n. Hasta ahí todo normal. ¿No es cierto? ¿De acuerdo? Entonces hasta ahí tenemos la parte de la entrada. ¿Cómo, cómo transcribimos todo esto? Ahora, ya lo voy a escribir aquí abajo. En lo que es el pseudocode, al igual que esto, tenemos una estructura que se llama el sí. Entonces, voy a escribir la sintaxis. Esto se llama una estructura selectiva.
¿ya? Algunos le dicen estructura condicional. Cualquiera de los dos nombres es correcto, ¿de acuerdo? Son estructuras selectivas o condicionales. En el pseudocode, la sintaxis, voy a colocar acá su sintaxis, es de la siguiente manera. Se escribe el sí y aquí viene la condición, ¿ya? ¿De acuerdo? Luego viene la palabra entonces, las instrucciones, si la condición es verdadera, ¿ya? Un si no, así unido, y luego las instrucciones, si la condición es falsa. Y aquí viene un fin sí, así unido, ¿ya? Voy a explicar esta parte que es la condición, ¿de acuerdo? Lo voy a colocar aquí así entre... Ahí nomás lo voy a manejar. ¿Qué es la condición? Esta condición básicamente es una expresión con operadores de relación. Le dicen operadores de relación o de comparación, no se olviden, va a escribir este otro nombre más por si alguna vez buscan algo de información y pues les sale con operadores de comparación, ¿ya? Entonces, es una expresión con operadores de comparación, ¿ya? Y no se olviden que toda expresión con operadores de relación o comparación siempre van a arrojar un valor booleano, o sea, un verdadero o un falso. Y obviamente en estos operadores en esta expresión con operadores de relación o comparación, también podemos agregar estos operadores lógicos. ¿Recuerdan que alguna vez les hice hacer algunos ejercicios con estos mayores, menores, con esta conjunción y esta disyunción, o sea, con el y y con la o, ¿se acuerdan? Y les decía, ¿cuál es el resultado, verdadero o falso? ¿Se acuerdan de eso? ¿Ya? Entonces aquí también pueden entrar estos operadores de relación y comparación y o también los lógicos, los operadores lógicos, o sea, nos referimos a lo que es la conjunción, la disyunción y también la negación. Pueden armarse así. Entonces, esta condición, no se olviden, va a arrojar siempre un valor booleano. Arroja como resultado un valor booleano. O sea, eso significa que va a arrojar un valor verdadero o va a arrojar un valor falso. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? Aquí hacemos un sí, la condición, su entonces, y si es que esta condición evaluada, ¿ya? Arroja un valor verdadero, todas las instrucciones que estén aquí se van a ejecutar. Solo estas, ¿ya? Pero si esta condición evaluada, ¿ya? Arroja un valor falso, entonces estas no se van a ejecutar. Directamente se va a venir al si no, y esto es por si esto fuese falso, todas esas instrucciones de acá se van a ejecutar. Puede ser una o varias instrucciones las que se van a ejecutar. Entonces depende de eso. Si esto se evalúa como verdadero, se ejecutan las instrucciones de acá. Y si resulta falso, pues en este si no, se ejecutan estas instrucciones de acá. Eso implica que no todas las instrucciones que nosotros escribamos se van a ejecutar, solamente en función de la condición que se cumple. Entonces en algunos casos se va a ejecutar solo esto, ¿ya? Y en otros casos solo esto, ¿de acuerdo? Esa es la idea de esta estructura selectiva. ¿Se entiende más o menos hasta acá la sintaxis? Ahora, a ver, lo probaremos. Ahora, pues, miren, si se dan cuenta, en el análisis de la entrada, del proceso y la salida, casi igual lo hemos escrito, ¿no? Entonces, miren, lo vamos a hacer ahora acá. Nos vamos a venir a lo que es el pseudocode. Miren, voy a escribir eso. Si n es mayor o igual a 0, aquí viene un entonces, ¿ya? Entonces, si eso es verdadero,
Pues el mensaje le hacemos la asignación, ya va a ser igual a, es un número positivo. Para disculparnos, no pueden escribir la tilde, ¿ya? Voy a disculpar ese error ortográfico, por favor. Y si no, siguiendo, miren esa sintaxis, o sea, si esto es verdadero, entonces pues va a decir que el mensaje va a asumir ese valor, es un número positivo. Y si no, pues el mensaje le hacemos la asignación, vamos a decir acá, es un número negativo. Y otra vez acá disculpen el error ortográfico, ¿ya? Negativo. Y esto viene con un fin sí, ¿ya? Aquí, por si acaso, no hay punto y coma. O sea, en el entonces, después del entonces, no hay punto y coma. Después del si no, tampoco hay punto y coma. Y después pues, del fin sí, tampoco hay punto y coma. ¿Ya? Entonces, ahí, ojo con ese detalle. Si no, no les va a correr, no les va a funcionar. ¿Listo? Bien. ¿Qué más? Y en la salida era el mensaje. Entonces, en la salida decimos escribir. Y el mensaje ya es una cadena de caracteres, ¿no? Y el escribir, pues, escribe una cadena de caracteres. Directamente podemos decir escribir mensaje. ¿De acuerdo? ¿Ya? Vamos a probar. ¿Hasta acá se entiende la codificación que acabamos de hacer? Muy bien. Dime, dime. No, no era necesario. Por si acaso estás con retorno, ¿ya? Si se apaga, bueno, yo lo apago. No era necesario porque yo le he dejado este espacio para que se entienda esta estructura. O sea, puede estar pegado, pero puede estar así. Pero yo le doy este espacio para que se entienda esta estructura que estoy creando, que es nueva. Y aquí también le doy un espacio para que se entienda un poquito esta diferenciación. ¿Se entiende? Ahora sí, por qué me da? Más es un tema didáctico que práctico. ¿Alguna otra consulta? Parece que no. Miren, lo vamos a probar ahora. O sea, hay que probar ya. O sea, y hay que probar con números positivos y con números negativos, ¿no? O sea, para ver si funciona con ellos. Entonces hacemos correr y le vamos a poner un número positivo que va a ser el 10. Y miren, me sale el mensaje, es un número positivo. Ya está bien, volvemos a hacer correr y probaremos con un número negativo. Le voy a colocar un negativo 5, menos 5. Miren, me dice, es un número negativo. ¿De acuerdo? Ya, entonces está funcionando. Entonces, si se cumple esta condición, si es verdadera la evaluación, pues entonces el mensaje va a asumir este valor. Si no, este otro valor, ¿no? Y al final se va a escribir este mensaje. ¿Qué es lo complicado acá? Y en los ejercicios que van sirviendo, o sea, ya les anticipo, ¿no? Esto. Um, Colocar esta condición es lo más complicado, se podría decir. Para colocar esta condición tienen que utilizar algo de su matemática. Por ejemplo, para que un número sea positivo, la matemática nos dice que tiene que ser mayor o igual a cero, ¿no? En otras condiciones, revisen ustedes estos operadores de relación. A veces se puede, no necesariamente el mayor igual, pueden utilizar el igual, pueden utilizar el diferente, el menor, el mayor, y en algunos casos puede ser necesario que combinen esto, como lo hemos hecho en clase, con estos operadores lógicos. Entonces, cuando vean una condición, piensen en esto, en armar su condición con alguno de estos operadores y posiblemente combinando con estos operadores más. ¿Ya? Eso es lo más complicado de acá. Y después el resto creo que no lo es. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta? Sí, luego les voy a enseñar a ver, les voy a indicar que pues dentro de estas estructuras se pueden anidar otras, ¿ya? Aprovecho para la consulta para explicarles algo.
Esta es una forma de escribir el sí. Lo voy a escribir aquí abajo ahora, porque vamos a necesitar más espacio. Esta es una forma, ¿no? A veces no es necesario tener el sí no. O sea, puedo tener algo así, miren, solo de esta manera. ¿Ya? Entonces, miren, un sí, la condición, entonces si la condición es verdadera, se van a ejecutar estas instrucciones, pero si es falsa, no se va a hacer nada. No hay un sí no, se puede omitir el sí no. ¿Se entiende eso? En este caso, digamos, supongo que en este ejercicio nos dice ingresar un número, indicar solo si es un número, solo, lanzar un mensaje para decir solo si es un número positivo. O sea, si es negativo no hago nada. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? ¿Ya? Entonces podría omitirse el sí, por si acaso. Es una variante. Ahora, lo que dice su compañero, o sea, bueno, podría anidarse aquí también eh, otras condiciones, pero aunque en el caso que él indica no sería necesario para el valor del cero. Y ojo, el cero lo consideran como positivo, pero si quieren considerarlo como neutro, podemos hacer ahorita otra cosa. A ver, acá, luego les digo acá, ¿no? Eh, Dentro de esto puede haber varias instrucciones, ¿no? Y entre estas instrucciones incluso puede haber otro de estos. Miren, lo voy a mejorar con el indentado. Por eso es importante el indentado. No se olviden que el indentado es esta especie de sangría que le colocamos, ¿no? Esta alineacióncita de tipo sangría que le colocamos al código. Puede ser así. Vamos a ampliar un poquito más. Aquí se me ha ido un segundito, aquí está, ¿no? Entonces puede ser así, miren. Si condición, entonces puede hacer instrucciones y aquí dentro de este sí poner otra estructura, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora sí, la idea. Podría ser algo así. Las estructuras se pueden anidar. Entonces aquí pregunto algo, si se cumple, pues hago algo y vuelvo a preguntar aquí otra cosa. Puedo manejarlo de esta manera. También puedo colocar dentro del si no toda otra estructura sí. O sea, pero antes de hacer eso acá les muestro, pero antes que me olvide, perdón. Dentro de este sí también puede ser algo de esta manera. Así nomás. Un sí, pues un sí con su fin y sin el si no. Ahora, ¿cómo podría ser en el si no? Otra variación. O sea, pueden jugar como quieran con esto. El límite solamente está en ustedes, ¿no? O en cada uno de nosotros, en realidad. Entonces, puedo tener algo así. Y algo así. ¿Se entiende? Ya, muy bien, gracias por responder. O puedo tener algo así. Solamente de esta manera. O en ambos casos, a ver, voy a escribir una vez. Ahí. Y ahí también. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo está esto? Incluso dentro de este sí puedo tener otra anidación, etcétera. O sea, pueden hacerlo así. No hay límite para anidar estas estructuras selectivas que se llaman estructuras selectivas o condicionales, ese es su nombre correcto. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá? Claro, claro, o sea,
Yo el ejercicio les he planteado así, ¿no? De esta manera, ¿no? Pero obviamente ya pueden trabajar con números reales o hacerlo otra situación, ¿no? No hay ningún problema. O sea, porque estos operadores de mayor y menor se pueden aplicar ya sea en números enteros o en números reales, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Ninguna. Muy bien, a ver, ¿cómo estamos con la grabación? Bien. Ah, voy a subir unos ejercicios, ¿listo? Para que ustedes puedan practicar. Este es uno básico que hemos hecho, ¿no? Entonces voy a subir unos 30 ejercicios y practiquen del 1 al 5, que son los más facilitos. Y para cada problema, no se olviden analizar, o sea, referirse a esto. Vuelvo a reiterar, a esto de acá, ¿ya? Puede que se combine con esto, ¿ya? Entonces, dime. Claro, para eso tenemos los operadores lógicos, ¿no? Si recuerdas, hemos hecho algunos ejercicios en clase cuando hemos visto estos operadores lógicos. Les he colocado ciertos valorcitos y los he unido con una i y con una o, ¿no? Y aquí en lo que es el pseudocode, más al contrario, más bien aprovecho para decirles esto, el i es una i nomás, una y. Diferentes palabras reservadas, ¿ya? No lo estoy reconociendo solito, pero ese es el i y este es el o, ¿ya? Entonces, para el i es esto y para el o es eso. Hay que usar ese, ¿ya? Por si acaso, acá en el pseudocode, para estos valores de estos operadores lógicos. Y esta o. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta? Dime. Como habíamos mencionado hace rato, dentro de esto puedes volver a colocar uno más, les dije, ¿no? U otro, u otro, u otro. O sea, no hay límite para esto, les dije, ¿no? El límite estaría en nosotros nada más, les había dicho, ¿no? Podemos hacer esto, combinarlo más. Ya no hay límite. Solo les sugiero, si van a hacer varios de estos, anidados se dice esto, pues hay que mantener este indentado. Porque si todo lo escriben recto, o sea, no se va a entender su código. Miren cómo saldría todo escrito así. Y aparecería que este fin sí es de este, ¿no ve? De este sí, cuando en realidad este es su fin sí, ¿se dan cuenta? Entonces empieza a ya no notar su código. Entonces, escriban siempre con indentado, ¿no? Con esa sangría. Esto es buena práctica de programación. El hacerlo recto es mala praxis de programación. ¿Alguna otra consulta? Parece que no. Muy bien, entonces vamos a detener el video acá y pues no se olviden que vamos a subir esos ejercicios.